Gracia y paz, mis hermanos. Hoy quiero que hablemos de algo que suena casi imposible, la idea de que podemos dejar de ser gente arrastrada por sus errores para vernos realmente como hijos de Dios. No es un cambio cosmético, es una transfiguración total. Hay un pasaje en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, que lo resume de una forma increíble. Pablo dice que nosotros, con el rostro descubierto, funcionamos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y que mientras miramos nos vamos transformando en esa misma imagen. Es un proceso que va de gloria en gloria. Me encanta que Pablo traiga a colación la historia de Moisés. Imagínense la escena. El tipo baja de la montaña después de estar con Dios, y la cara le brilla tanto que la gente se asusta. Pero hay una diferencia clave. Lo de Moisés era un reflejo externo, algo que terminaba por apagarse. Lo que Dios propone ahora es algo que viene desde adentro, por el Espíritu. No es solo que nuestra cara brille, es que nuestra esencia cambie. Solo que este resplandor fue desapareciendo poco a poco. Por eso Moisés cubrió su rostro con un velo. Pablo dice que con nosotros es lo contrario. Este Dios que estaba del lado de afuera, cuya gloria incidía sobre el rostro de Moisés, ese Dios cambió de dirección. Su dirección es ahora dentro de cada uno de nosotros, y desde aquí adentro Él quiere expresar su gloria. También vemos allá en Romanos 8, en el versículo 29, donde está escrito: y a los que de antemano conoció, a esos también predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Preste atención. Todos nosotros estamos destinados a ser iguales a Jesús. Pero ¿quién me va a ser igual a Jesús? Quien conoce al Hijo es el Padre y el Espíritu. Entonces, el Padre me da el Espíritu para que el Espíritu me transfigure poco a poco, de peldaño en peldaño, de gloria en gloria, para que yo me vaya pareciendo cada vez más a Jesús. Para que nosotros seamos la imagen de Cristo, es necesaria una transformación en nuestro carácter. Leemos aquí en Efesios 4, 23 y 24, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad verdaderas. Cuando vemos todo esto que nos es propuesto, vemos que la prioridad de Dios es el carácter, no es nuestro confort. ¿Cuántas veces pensamos, ¿por qué todo esto me pasa a mí? A veces, cuando yo era impío, las cosas eran más fáciles. Mira, hermano mío, la vida abundante no tiene nada que ver con la ausencia de adversidad, sino con crecer y ser vencedor en medio de las adversidades. ¿Cómo vas a ser victorioso si no hubo lucha? ¿Cómo vas a ser fortalecido si jamás ejercitaste tus músculos espirituales? ¿Cuántas veces olvidamos que no vinimos aquí para la diversión? ¿Quién dijo que vinimos aquí para ser felices? No, piénsalo bien. Cuando el Espíritu de Dios trabaja en nosotros, nos volvemos cada vez más como Cristo, y eso sucede por las elecciones que hacemos. Siempre vas a tener una elección. ¿Recuerdas que cuando Dios allá en el Edén habló con Adán, le dijo: mira, de todos los árboles del jardín comerás libremente, menos de uno, del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás? ¿Recuerdas que había el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal? Dios lo dejó para que ellos eligieran. Dios jamás nos dejará sin el derecho a elegir. Él dice lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es muerte y lo que es vida, pero nos deja elegir. Cuando el pueblo estaba por entrar en la tierra prometida, en el umbral de la tierra, la palabra de Dios que vino para ellos fue: He aquí que hoy pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elegid, pues, la vida, para que podáis vivir vosotros y vuestros hijos. Él pone todo delante de nosotros. Tenemos que hacer nuestra elección, pero cualquier elección trae consecuencias, y nosotros muchas veces queremos las mejores consecuencias tomando malas decisiones. Piénsalo bien. Cuando Josué llegó a las orillas del Jordán para cruzar hacia la tierra prometida, era la primera vez que todo Israel iba a pisar la tierra de la promesa. En las orillas, las aguas estaban totalmente desbordadas, inundadas, porque era la época de crecida del río Jordán. Pero cuando los sacerdotes con el arca pusieron los pies, las aguas retrocedieron. Cuando ellos pisaron la orilla del Jordán, el Jordán se abrió para que pudieran pasar. Mira, tal vez fue difícil para ellos,
porque estaban viendo el río correr allí con toda su plenitud, toda su fuerza. Pero tuvieron que pisar, porque la orden era pisar. Pisaron, y el río se abrió. Si ellos hubieran esperado que el río se abriera sin pisar, estarían allí hasta hoy esperando. La obediencia desbloquea el poder. Dios espera que tú actúes. En tu actitud, Dios responde. No esperes hasta que te sientas confiado. No es eso. No estás confiado, pero te acuerdas de la palabra de Dios que te está hablando. Por eso tienes que creer que en el momento en que confesaste a Jesús como único Señor y Salvador suficiente, en ese momento tu nombre fue escrito, registrado. Tu registro fue hecho en el libro de la vida para la eternidad. Dios te transportó del imperio de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. Pasaste de la muerte a la vida. Fuiste hecho hijo de Dios. Por eso Dios te da su espíritu. Y ese espíritu desde dentro de ti te enseña a llamar a Dios Padre. Papaito papá Abba, ese espíritu ahora comienza enseñándote que Dios es tu Padre, y entonces continúa enseñándote cómo ser hijo de Dios, un hijo de Dios como Jesucristo. Jesucristo es el modelo. Necesitamos movernos confiados en que el Espíritu está trabajando en nosotros la semejanza con Jesucristo. Esa semejanza con Jesús es desarrollada a todo momento en nosotros, a través de las alegrías y tristezas, de las dificultades que tenemos. Todo eso lo vamos aprendiendo a enfrentar, sabiendo que el Espíritu que está en nosotros está trabajando, y Él no va a parar. Este camino de transformación o transfiguración es nuestra vida de santificación. La Biblia dice que sin santificación nadie verá a Dios. La Biblia también nos dice que Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para ser santos e irreprensibles delante de Él. ¿Entendiste, hermano mío? Dios no te eligió solamente para ser salvo, Él te eligió para que seas santo. Pero ¿cómo puedes ser santo si primero no eres salvo? Entonces el Padre viene y te salva, porque a Él pertenece la salvación. Una vez salvo, estás justificado. Entonces Él te da el Espíritu para trabajar en ti la santificación. La santificación es tu camino ahora, es tu futuro, es tu objetivo, un proceso que abarca toda tu vida. Entonces vamos, en este momento agradecer a nuestro Dios, el Padre que hizo una elección tan suprema para nosotros, para que seamos santos como Él es santo. Señor Dios nuestro Padre, no tenemos cómo agradecerte suficientemente, porque el Señor quiere que seamos santos, y por eso el Señor nos dio su Espíritu para trabajar en nosotros esta santificación. Loado sea tu nombre, Padre, y que tu voluntad sea hecha en nosotros como lo es en los cielos. Estamos aquí, nos rendimos y deseamos hacer tu voluntad. Te agradecemos, oh Padre, por tu bondad y misericordia.